Hola, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida al curso de Principios de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Antes de comenzar con la clase de hoy, y como ya hemos dicho, recuerden que este video es una guía para abordar los temas que se desarrollen en el mismo y en ningún caso sustituye la bibliografía indicada para el estudio de estos. En el día de hoy seguiremos avanzando en el concepto de constitución y veremos a esta en su sentido formal y en su sentido material. Sobre este tema mucho se ha discutido en la ciencia del derecho constitucional, mucho se ha escrito sobre cuál es el concepto de constitución y no existe acuerdo en la doctrina. Debemos recordar que sea cual sea el concepto que se adopte, hay que ser consecuente con el mismo y aceptar las derivaciones que pueda tener. Podemos agrupar los diferentes conceptos que se han expresado de constitución en tres grandes grupos: los conceptos sociológicos, los conceptos valorativos. Estos dos grupos de conceptos ya los hemos desarrollado al hablar sobre el método de la ciencia del derecho constitucional. Mantienen las mismas líneas de pensamiento, por lo que nos remitimos a lo expresado en su momento. El tercer grupo, y sobre el cual nos interesa detenernos, es el constituido por los conceptos jurídicos de constitución. Cabe aclarar que algunos de los conceptos que se presentan como jurídicos tienen elementos sociológicos y valorativos. Así, los criterios jurídicos que intentan definir qué es la Constitución pueden dividirse en criterios formales y en criterios materiales. Es así que surge la distinción de la Constitución en sentido formal y la Constitución en sentido material. Tratando de ver o recurriendo al sentido formal para definir la Constitución, diremos que la misma es la norma que se diferencia de las demás normas en razón de criterios formales. Se preguntarán ustedes entonces cuáles son esos criterios. Nos referimos aquí a aquella norma que tiene la supremacía en el ordenamiento jurídico de un Estado. Para algunos autores no basta con que esta supremacía se establezca a texto expreso o se considere en la sociedad jurídica, sino que es necesario además dotar a la misma de mecanismos que aseguren esa supremacía. Durante el desarrollo de este curso veremos algunos de esos mecanismos. Diremos además, en este sentido, que la Constitución es una norma escrita y que además se encuentra codificada según algunos autores. Como rasgo fundamental, la Constitución tiene un procedimiento de elaboración o reforma diferente al de la ley ordinaria, y ese procedimiento está indicado en la misma Constitución. Todas estas características serán vistas con más detalle cuando veamos los tipos de Constitución. Hay que aclarar que este concepto no incluye a las constituciones consuetudinarias ni tampoco a la primera constitución escrita, ya que ésta no sigue el procedimiento indicado en la constitución anterior sencillamente porque ésta no existe. Este criterio permite dotar de validez al resto del ordenamiento jurídico de un Estado, ya que el mismo surgiría y se fundaría en la misma Constitución. Quienes sostienen este criterio afirman que evita los problemas que se plantean al adoptar los criterios materiales que pueden pecar de imprecisos. Como debilidades a este criterio, se ha señalado que no puede ser universal. Los autores sostienen que el formalismo llevado a sus extremos haría desaparecer la materia constitucional, lo que afectaría a la ciencia del derecho constitucional. Como defensa respecto de esta crítica, los formalistas han pretendido afirmar que el derecho constitucional no es exclusivamente la Constitución, sino que existen otras normas que lo integran. Es decir, el derecho constitucional como objeto de la ciencia del derecho constitucional está integrado por las normas establecidas en la Constitución, pero también por otras normas. Lo que se trata aquí de definir es qué se entiende por Constitución.
También se critica al concepto formal por ser un concepto neutro. Recordemos que quienes sostienen criterios valorativos entienden que si un Estado no consagra en su Constitución determinada postura ideológica, entonces este Estado carece de Constitución. La Constitución se puede conceptualizar también desde un punto de vista material, es decir, atendiendo a su contenido. Se reconoce aquí que existe una materia constitucional. Lamentablemente, desde el inicio existe el inconveniente de no contar con un único concepto de constitución en sentido material. Así podemos distinguir 4 conceptos de constitución en sentido material. El concepto material en sentido estricto, para el cual la Constitución sería el conjunto de normas que establece, al menos en sus aspectos esenciales, ciertas materias como la regulación de los órganos del Estado, es decir, su creación, sus competencias, sus límites. Regularía también la relación del Estado con los individuos. De aquí surge la conocida distinción entre las constituciones respecto a las normas que regulan la organización estatal, que están consagradas en lo que se conoce como la parte orgánica, y las normas que regulan la relación del Estado con los individuos, es decir, los derechos, deberes y garantías, que están consagradas en la parte dogmática. Algunos autores entienden que existiría un tercer grupo de normas que regularía las fuentes del derecho constitucional y las fuentes del derecho en sí, es decir, los modos de producción del derecho. Desde nuestro punto de vista, este tercer grupo de normas constitucionales no existe, sino que se encuentran incluidos dentro de la parte orgánica o la parte dogmática. Aquellas normas que regulan los elementos del Estado, que sería una de las normas que constituirían este tercer criterio, desde nuestro punto de vista estaría incluido en la parte orgánica. Y aquellas normas que regulan la producción del derecho y sus fuentes, regulan las garantías también que tienen los individuos. Estas serían garantías y por tanto estarían incluidas a nuestro criterio en la parte dogmática. Como segundo concepto material, debemos mencionar el concepto material garantista. Este criterio entiende que la Constitución es la norma que regula ciertas materias en determinado sentido. De lo contrario, no es una Constitución. Recuerden lo que vimos de los conceptos valorativos. Este criterio entiende que hay Constitución solo si regula las materias en determinado sentido. Si no, no es una Constitución. Entonces la Carta no sería el conjunto de normas que regula de cualquier forma la organización del Estado y su relación con los individuos, sino que sería el conjunto de normas que regula esa organización del Estado, basada en la separación de poderes y en el reconocimiento de los derechos humanos en lo que refiere al relacionamiento. Si esto no es así, entonces el Estado carece de Constitución. Como tercer concepto material, debemos señalar un concepto sociológico. Dentro de esta corriente existen varios conceptos diferentes, es difícil unificarlos, sin embargo, todos se caracterizan por entender que el elemento esencial de la Constitución está en los factores históricos sociales, en las fuerzas políticas y sociales. Sostienen que la Constitución tiene como fundamento los factores reales de poder. Es decir, la Constitución es la suma de estos factores reales de poder. La Constitución formal sería el reconocimiento en una hoja escrita, en el papel, de esos factores reales de poder que forman la Constitución real. En consecuencia, cuando se pretendiera modificar la Constitución, deben modificarse o alterarse esos factores reales de poder y no simplemente cambiar lo escrito en esa hoja de papel que es la Constitución formal. Como cuarto concepto material de Constitución, debemos señalar el concepto decisionista. Es un concepto sumamente interesante, aunque no está exento de críticas. Entiende quienes sostienen este concepto, sobre todo Smith, que solo es posible un concepto de constitución si se distingue constitución de ley constitucional. La constitución en sentido positivo surge mediante un acto del poder constituyente.
es un acto deliberado de voluntad soberana. Repetimos, es muy importante para este concepto de la Constitución, es un acto deliberado de voluntad soberana. Este acto constituye la forma y modo de la unidad política cuya existencia es anterior. Siempre hay en el acto constituyente un sujeto capaz de obrar que lo realiza con la voluntad de dar una constitución. Este sería el poder constituyente. Tal constitución es una decisión consciente que la unidad política, a través del titular del poder constituyente, adopta por sí misma y se da a sí misma. Y será la base de toda la normativa. Repetimos, es un acto deliberado de voluntad soberana. La Constitución vale por la voluntad del poder constituyente. Por su parte, las leyes constitucionales valen en base a la Constitución y presuponen la existencia de la misma. No hay leyes constitucionales si no hubiera Constitución. Quienes defienden este criterio sostienen que es posible reformar las leyes constitucionales, pero no es posible reformar totalmente la Constitución. Las decisiones políticas fundamentales que integran la sustancia de la Constitución no pueden ser suprimidas ni sustituidas por otras. Si se pretendiera hacer esto, se necesitaría la voluntad consciente del poder constituyente, es decir, otro acto deliberado de voluntad soberana, y no hablaríamos entonces de una reforma, sino del acto de dar una nueva constitución. La Constitución es intangible. Sin embargo, las leyes constitucionales pueden llegar a ser suspendidas o violentadas en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando se declaran los estados de emergencia. Y esto no violenta la decisión política fundamental ni a la sustancia de la Constitución, sino que precisamente se da, es decir, esta violación, en servicio del mantenimiento y subsistencia de la misma Constitución. La Constitución reconoce la existencia de determinados derechos fundamentales y por su parte la regulación concreta de estos derechos se desarrollará a través de las leyes constitucionales, que incluso pueden limitar el ejercicio de esos derechos, pero no pueden negarlo. Si en algún momento se llega a negar la existencia de esos derechos que la Constitución reconoce, entonces sí se entiende que la Constitución es violentada. Bien, con esto damos por concluida la clase de hoy.